Muy buenas para todos. Es un gran privilegio el poder compartir con ustedes en esta ocasión, en una semana histórica de celebración para el mundo cristiano. Estamos en nuestra serie de buenas nuevas, buenas noticias, y queremos compartir en esta semana excepcional el tema relacionado con el gran evento de la Cruz del Calvario. Qué importante entender que en algún momento casi la mayoría de las personas han escuchado mencionar el nombre de la cruz. Incluso hay ciudades que llevan el nombre de la Santa Cruz. Y ese es el privilegio y bendición que tenemos el pastor Hermes y mi persona. Vivimos en una ciudad que se llama Santa Cruz. Y qué bendición saber que está relacionado con la cruz de Cristo. Qué precioso nombre de esta ciudad. Una ciudad que en nuestro país es muy bendecida y ya lo entendemos por qué. En realidad, la cruz es un objeto, un símbolo que en muchos lugares ha sido usado y sigue siendo usado aún en los ámbitos no cristianos, aún en el ámbito contrario a la obra de la cruz, contrario a la iglesia de Jesucristo. La gente usa el símbolo de la cruz como un objeto de burla, como un objeto que indica que el evento de la cruz no significó nada porque allí solo murió un malhechor. Y cómo no entender nosotros que ese malhechor justamente se hizo malhechor por cada uno de nosotros. Es importante comprender que la obra de la cruz tiene una trascendencia no solo para todo el género humano, sino también para la eternidad, porque en algún momento la Iglesia de Cristo será trasladada para gozar delante del Dios Padre Todopoderoso por la eternidad, por siempre. Y como diría en algún momento, casi 700, 800 años antes de Cristo, el profeta Isaías, escuchemos lo que dijo el profeta Isaías en relación a quien iba a dar su vida en la cruz del Calvario. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos, como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, y como oveja, delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Isaías, el siervo de Dios, uno de los profetas importantes en la historia del Antiguo Testamento, pero también importante para la vida de la iglesia. Él, bajo la dirección de Dios, bajo el instructivo de Dios, y viviendo en un contexto que prácticamente el pueblo de Dios empezó a perder su comunión con Dios, él había recibido el instructivo de anunciar la llegada del Mesías. Isaías, como el profeta mesiánico, nos presentó, como dijimos, entre 700, 800 años antes de Cristo, cómo iba a padecer por causa de nosotros, por causa del pecado, por causa de restablecer la comunión entre el hombre y Dios.
Y la iniciativa del amor de Dios fue enviar a su Hijo para morir en la cruz del Calvario. Y veremos el alcance de la obra de la cruz. Y uno de los aspectos que podemos entender es que el sacrificio redentor de Jesús al haber dado su vida en la cruz del Calvario fue un sacrificio por el pecado del género humano que había ocurrido justamente en el inicio con Adán, con Eva, y todas las generaciones después de ellos nacimos con pecado. Pero eso no podía quedarse así. La obra de la cruz tiene un alcance de redención, de pagar el precio por el pecado del género humano. Ya sabemos que no es algo automático, que el ser humano, porque Cristo murió en la cruz, ya la salvación es automática. No, pero el alcance de ese sacrificio es suficiente para pagar el precio por el pecado de todas las generaciones hasta que el Señor Jesús venga a recoger a su iglesia. Un precio pagado para darnos a nosotros la oportunidad de que seamos liberados para salir de la esclavitud del pecado. Un precio de sangre pagado para salvar a cada uno de nosotros que determinemos y decidamos creer en Él. Usted, si ha decidido por Cristo, usted ha sido alcanzado y bendecido por lo que significa el evento de la cruz. El género humano no solo ha sido redimido, sino que todos, sin excepción, tienen la oportunidad de alcanzar salvación y vida eterna. Y este sacrificio redentor es un sacrificio de reconciliación, porque a partir de la caída del género humano en el pecado, la separación espiritual entre el hombre y Dios fue inmediata. Y alguien tenía que restablecer esa comunión de la cual gozaba el hombre cuando estaba andando Adán y Eva en el jardín y se comunicaban con Dios con una libertad, con un corazón completamente santificado. Pues justamente el alcance del evento de la cruz, Cristo dando su vida por amor al género humano, justamente esa parte del alcance es para que nosotros volvamos a restablecer como seres humanos la comunión entre Él y nosotros. Y Cristo hizo eso. El alcance de la obra de la cruz no solo pagó el precio por nuestros pecados, no solo nos redimió, sino que también activó, nos conectó, nos reconcilió entre Dios y cada uno de nosotros. Eso es tan importante saberlo a nivel personal, que usted no solo pueda experimentar eso, y muchos ya lo han experimentado, sino que lo podemos compartir. Sabemos que no hay pecado que Dios no pueda perdonar, excepto el que nosotros rechacemos la obra de la cruz, la obra, el alcance del sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz. Sabemos que ese sacrificio también fue no solo para reconciliarnos, sino también para que nosotros fuésemos renovados, restaurados. Es decir, que en medio de la separación que teníamos por causa del pecado, la obra de Cristo propició nuestra salvación, pero automáticamente también empieza a hacernos justos. Es decir, que de todo lo pecaminoso, los pensamientos equivocados, Dios procede en justificar por la obra expiatoria de Cristo en la cruz nuestra vida, limpiándonos de todo pecado, dándonos una renovación
fresca en nuestra vida. Es decir, que no solo nos perdona, sino que nos hace justos, nos hace santos. Y he ahí usted amigo, amiga, todos podemos no solo alcanzar la salvación, sino restablecer la comunión y empezar el proceso de una vida justificada, de una vida totalmente regenerada, donde el proceso de la obra de la cruz, el trabajo del Espíritu Santo, producen en nuestra vida ese proceso que nos lleva cada día a crecer, a madurar espiritualmente. Pero recuerde, tenemos nuestra parte humana que cumplir ahí, y eso es estableciendo la comunión con Dios, porque Él en la cruz restableció nuestra comunión, pero no es para el resto de la vida que nosotros y ya no tenemos que hacer nada. No, por el contrario, Él la restableció en Cristo, pero nosotros la tenemos que regar, la tenemos que cultivar, es decir, participando de esa búsqueda intensa de nuestra comunión con Él cada día, buscando su presencia, buscando el recibir la dirección de su Espíritu Santo. En ese sentido, Él nos adopta como hijos, y los hijos todo lo que quieren es disfrutar de la presencia paterna de papá o de mamá. Y en la vida espiritual, los hijos de Dios nos gozamos porque no solo hemos sido perdonados, sino que hemos sido hechos justos, hemos sido totalmente regenerados, porque nuestra vida es automáticamente salva, limpia, liberada de la esclavitud de pecado, para ser adoptados como sus hijos. Y qué hermoso entender que el sacrificio de Jesucristo en la cruz no solo tiene ese alcance de salvación y de volvernos a comunicar con Él, sino de que nuestra vida es una vida nueva, espiritualmente renovada, porque ya no pensábamos, cuando ya recibimos a Cristo, ya no pensamos como pensábamos antes, que estábamos sin esperanza, que estábamos, como muchos dicen por ahí, ¿verdad? Después de esta vida no hay otra, y entonces hay que vivir y hay que disfrutar. Y el Señor nos permite en este tiempo de cuarentena en muchos países del mundo, de reflexionar que tanto afán del trabajo, tanto afán de muchas cosas, del salir de casa e ir por aquí, por allá. Y el Señor permite en esta situación que nos quedemos, que paremos un momento. Y qué bendición. En medio de todo esto debemos ser agradecidos con Dios, porque realmente Él sí quiere que nosotros podamos entender que tenemos una oportunidad de intensificar nuestros tiempos de comunión personal entre nosotros y Dios, pero también entre nuestra familia, entre nosotros como familia. ¡Qué lindo! Tal vez muchas parejas de matrimonio ya no ven la hora de cuándo va a pasar todo esto para volver a la dinámica de la normalidad que nos aleja a veces de Dios. Pero que con sabiduría nosotros debemos cuidar que eso no ocurra. Y muchos hijos que tal vez ya no están soportando a sus padres o viceversa. Muchos padres ya no están soportando a sus hijos porque están ahí todos en el hogar y todo el mensaje es: no salgan, que nadie salga, quédate en casa. Y nosotros en esta oportunidad, en esta semana tan especial, queremos decirte: quédate conectado con Cristo. Tú y tu familia, quédense conectados con Dios. Pasen tiempos de comunión, de reflexión, de meditación bíblica, de oración, de agradecimiento, de gratitud. ¡Qué tiempos más preciosos para que usted pueda medir cómo está su fe!
Muchos están pensando, ¿y qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar? No tenemos los ingresos que teníamos habitualmente. Y entonces empieza la desesperación. ¿Por qué? Porque la confianza, la fe, la seguridad está puesta en cosas materiales y no necesariamente en Dios. Y si algunos tienen bastante economía, están diciendo, pero hemos perdido mucho de tener más economía. ¡Wow! En lugar de estar agradecido y decir, qué hermoso tiempo que estamos pasando juntos. Estamos pasando prácticamente tiempos de calidad como familia, como pareja, como cónyuges, como hijos de Dios. Vea las cosas como que Dios las permite y que son de bendición para que nosotros seamos bendecidos para poder bendecir a otros. La importancia del alcance de la obra de la cruz nos debe llevar a pensar en los 3 aspectos que se produjeron en la cruz. No son la totalidad, pero que queremos resaltar en esta hora. El alcance de la cruz. Uno de esos alcances es que usted empiece a amar la trascendencia del alcance de la obra de la cruz. No solo en su vida, sino en su familia, en su generación, en su congregación, tal vez en su grupo pequeño, en su grupo de crecimiento. Y dele gracias a Dios. Y luego estaremos viendo de que no solo vamos a amar esa cruz que representa el alcance de nuestra salvación, sino que también tendremos el gozo de que esa cruz no es un amuleto para nosotros, no, es una realidad en nosotros, en nuestra vida. Gracias a Dios, porque podemos llegar a amar no el amuleto, sino el significado y la trascendencia de la obra de la cruz. Aprendamos a amar lo que allí ocurrió. Mas yo amo esa cruz, tú murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz y en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, pues en ella llevó el Cordero de Dios de mi alma la condenación. Todos debemos amar la cruz de Jesús, porque eso significa salvación espiritual,
significa para cada uno como hijos de Dios que estaremos por los siglos de los siglos compartiendo la eternidad con Dios. Pero para terminar esta enseñanza, veamos esos 3 aspectos de lo que hablamos. Cristo dio su vida. Sí, nos perdonó. Sí, pagó el precio por nuestros pecados. Restableció la comunión nuestra con Dios. Y nos ha dado una vida nueva cuando nosotros le pedimos perdón por nuestros pecados, cuando invitamos a Cristo que sea el Señor de nuestra vida, que sea nuestro Salvador. Y si alguna persona que está viendo este video, esta enseñanza, aún no ha hecho de Cristo el centro de su vida, escuche lo que realmente ocurrió en la cruz de Jesús. Él, al dar su vida, el sacrificio de entregar su vida en la cruz, allí Él destruyó, Él dejó sin efecto la muerte espiritual, lo que nos separaba de Dios y lo que no nos daba esperanza para nada, lo que no nos daba gozo, sino frustración, limitaciones. Número 1, Cristo Jesús dejó sin efecto la muerte espiritual, de tal forma que quienes somos parte de su iglesia viviremos por los siglos de los siglos adorando a nuestro Dios en la eternidad. Segundo aspecto de los alcances de la obra expiatoria de Cristo en la cruz. Él derribó, Él dejó sin efecto toda la obra de Satanás. Él destruyó la efectividad de Satanás en oprimir las vidas de quienes hemos decidido seguir a Cristo. No lo olvide. Eso es sobresaliente, porque no solo que Cristo destruyó al enemigo de Dios en la cruz del Calvario, sino que usted y yo, en el nombre de Jesucristo, también lo destruimos, y Él no podrá esclavizar nuestras vidas, Él no podrá esclavizar su vida por el pecado o por las prácticas de pecado. Eso será imposible, porque Cristo Jesús lo venció en la cruz, lo destruyó al mismo enemigo de Dios, al mismo que separó al ser humano de la comunión con Dios. Y nosotros hoy, en el nombre de Jesucristo, somos más que vencedores. Entiende el alcance, la magnitud del evento de la cruz. Y no estamos hablando del instrumento de madera de la cruz misma, sino del precio que fue pagado sobre esa cruz, porque fue una sola cruz. Los malhechores morían en diferentes maderos, en diferentes cruces, pero la cruz de Cristo es única, porque Él no solo que destruyó la muerte espiritual, no solo que Él destruyó a Satanás, sino que también Él destruyó y dejó sin efecto el pecado. Son 3 aspectos muy importantes que usted debe proclamar, no solo en estos días, sino cada día de su vida. Reiteramos, Cristo Jesús venció al enemigo de Dios, venció y destruyó el pecado que nos separaba de Dios, pero también Él dejó sin efecto la muerte espiritual. En ese sentido, si usted al celebrar en estos días, tal vez viendo una película, y su corazón se ha movido por la tristeza, por la frustración
de que cómo pudieron hacer eso con su maestro, con su Señor. No lo olvide. Nosotros, si vamos a llorar viendo esa película, debemos hacerlo de gratitud, lágrimas de agradecimiento, lágrimas de regocijo, porque eso significaba la separación y la destrucción total del opresor en nuestras vidas, del opresor y destructor de su vida. Y Cristo Jesús ha hecho posible que nosotros en el nombre de Jesucristo seamos más que vencedores. Bendito el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. La cruz de Jesús tiene un alcance más allá de lo que usted se imaginaba, porque si esa cruz tiene que ser recordada, tiene que ser usted mismo el instrumento del alcance de esa cruz. Cristo en nuestras vidas, salvación espiritual, salvación y comunión con nuestro Dios por siempre y para siempre. Usted puede decir juntamente conmigo: yo amo la cruz de Jesús. Yo amo la obra de la cruz. Incline su rostro y dele gracias a Dios. Padre, te alabo, te agradezco, porque solo tú, con tu gran amor, enviaste a tu Hijo a morir en la cruz por mis pecados. Y hoy celebro con lágrimas y con gratitud, con alabanza, con exaltación, tu santo nombre, porque solo tú eres digno de toda mi adoración, de toda nuestra adoración. Alabado seas por siempre. Mi alma te adora, mi vida te adora, mi familia te adora. Y usted pueda declarar que si hay lágrimas, es de gozo, es de alegría, no de frustración, porque en Cristo Jesús, usted y yo somos más que vencedores. Bendiciones para todos y tengamos gratitud, alabanza y adoración cada día de nuestra vida, en medio de la cuarentena, en medio de la situación crítica que podamos estar atravesando. Cristo Jesús debe ser el gozo, y el gozo es permanente, es para siempre y por siempre. Un gran abrazo a la distancia para todos. Bendiciones.